Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha, Radio Portales. Estamos hoy viernes 28 de octubre. Se nos acaba el 10º mes del año. Vamos, somos chilenos en Radio Portales, la primera de Chile, en el 89.5 del dial y en la señal online portalesfm.cl. Como todos los viernes, saludamos a nuestros Radio Escuchas que regresan a sus hogares a iniciar un largo fin de semana que esperamos que lo podamos disfrutar. En los controles también saludamos a don Luis Salinas y don Claudio Alvarado. Hola Chantal, hola Cristian, ¿cómo han estado? Hola, muy bien, gracias. Preparándonos para este fin de semana largo, como dices tú. Y además que viene Halloween, así que a comprar dulces para los más chiquititos de las casas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, a comprar los elásticos. Muy contento por descansar algunos días, así que ansioso de que llegue este fin de semana largo. Saludos a todos. Qué bien. Bueno, como siempre, nuestros titulares en lo internacional, cerrando la semana, nos ha llamado la atención la asunción de Rishi Sunak, el nuevo primer ministro de origen indio, eh, muy joven por lo demás, 42 años, casado también con una mujer de origen indio, multimillonaria, y que probablemente esta persona, que es un economista destacado, debiera poder recomponer la alicaída economía británica. También llamó la atención en estos días en el Congreso del Partido Comunista Chino la, la nominación o los superpoderes que se le otorgaron a Xi Jinping y que se tituló casi como una coronación. El mercado está atento porque probablemente esta nueva posición o fortalecimiento de la posición de Xi Jinping puede traer un efecto en la economía que no sea bueno. Las acciones, hubo un impacto ahí en las bolsas por su nominación. Y también llamó la atención la expulsión ahí en cámara de Hu Jintao, el antecesor de Xi Jinping, que estaba sentado inmediatamente a la izquierda, tratando de resistirse a ser expulsado de esa reunión. La guerra en Ucrania, por otra parte, sigue escalando. Hoy día hay amenazas del uso de bombas sucias. Bombas sucias son bombas convencionales que se cargan, son de más fácil fabricación, con material radioactivo, normalmente proveniente de la industria médica u otra, que al explotar dejan residuos radioactivos en el aire y causan temor fundamentalmente. No son, en ninguna caso tienen la letalidad de un arma nuclear, pero ciertamente que es peligroso y cuando eso comience a ocurrir, si es que ocurre, ojalá que no ocurra, Dios nos libre. El balotaje en Brasil, también este domingo se miden Bolsonaro versus Lula, ciertamente son dos proyectos económicos, de sociedad, muy distintos y de alguna manera eso puede impactar en el resto de nuestro subcontinente. Y en lo nacional, de lo que también llama la atención, es la importante caída en las encuestas del gobierno y fundamentalmente del primer mandatario. Ya bajó del umbral del 30%, lo cual ciertamente es preocupante a tan pocos meses de haber asumido, y desde la época del gobierno de Blanco Encalada, que no había un rechazo a la gestión presidencial. De tal manera de que es preocupante lo que está pasando ahí, ha perdido fuerza, ha perdido liderazgo, capacidad para alinear al oficialismo, lo estamos viendo en un sinnúmero de situaciones que se están dando, y bueno, estuvo presente el presidente en la reunión con la SOFOFA, hizo declaraciones de buena crianza, en que habló que no todos los empresarios son malos empresarios ni se coluden, que son algunos pocos, la mayoría es gente honesta, y también en la PDI tomó y asumió el tema de la seguridad, que es una primera prioridad de este gobierno. No se ha notado hasta el momento que así sea. La evaluación de las instituciones también en esta encuesta llama la atención en que PDI y Carabineros están a la cabeza y al final de esta evaluación está precisamente el Congreso y el Poder Judicial, muy, muy castigado y por supuesto que el gobierno también.
La reforma previsional va a dar mucho que hablar, el 6%, que sin duda va a aumentar el desempleo, va a afectar a las pymes porque va a ser de cargo, ¿no es cierto?, del empleador. Bueno, ahí está la discusión de quién lo va a administrar, cómo se va a administrar, etcétera. La visión estatista de este gobierno seguramente va a tratar de llevarlo hacia el corral de ellos, y vemos lo ineficiente que es el Estado para administrar recursos. Preocupa también la quiebra de empresas como Claro y Vicuña. Precisamente en el reclamo que ellos hicieron fue por la burocracia en todos los trámites, en obtener los estados de pago. Y bueno, esto sin duda que va a traer coletazo, y ya se está viendo una cesantía que cada vez se va elevando más. También las renuncias en la Democracia Cristiana, un partido emblemático en Chile, un partido que era de centro, que ponía el péndulo de alguna manera al centro, pero que se fue desviando hacia la izquierda. Y bueno, aparte del gobernador Vallespín, del gobernador Orrego, y de otras figuras de renombre, o sea, no son militantes cualquiera, sino que de una larga trayectoria. Se sumaron también el día de ayer, anteayer, Jimena Rincón y el senador Walker, de tal manera que eso indudablemente que va a generar, por una parte, un atractivo de algunos sectores, los amarillos, que ya se iniciaron como partido de formación. Seguramente ellos van a desembarcar allí o irán a intentar formar otro conglomerado. Y los intentos de reclamar ante el Tribunal Constitucional por parte de 42 parlamentarios respecto del TPP-11 se vio frustrado, y el presidente señaló de que hay buena fe en esto y antes de fin de año estaría siendo ratificado. Y de lo que pasa ya casi a ser una noticia jocosa, un comerciante, ¿no es cierto?, con un pub, un bar en Santiago, que borró los grafitis que ensuciaban sus murallas en un edificio declarado con valor patrimonial, y fue multado por el gobierno comunal por no haber pedido los permisos para haber pintado y borrado toda la porquería que está. Entonces uno se pregunta, este es el mundo al revés. Salió una carta muy buena del presidente de la Cámara Nacional de Comercio respecto de eso, o sea, es el mundo al revés. Y uno se pregunta, en nuestro querido Valparaíso, que hay una iniciativa liderada por la municipalidad de borrar graffiti en muchos edificios que son patrimoniales, ¿estarán pidiendo el permiso al Consejo de Monumentos Nacionales? Así que bueno, hay harto que comentar, pero probablemente Cristian nos puede anunciar algo que supimos respecto a lo acontecido en el CORE, respecto a la aprobación de ciertos proyectos y que quedan invisibilizados y no se ven, no se leen en las noticias, etc. Así que a ver si nos puedes contar algo, Cristian. Sí, bueno, saludarlos de nuevo. Antes de eso, manifestar un poco de nerviosismo respecto a propósito de la narración que tú haces de las informaciones de la semana. Nuestro espacio los viernes tiene, digamos, esa característica, digamos, de poder hacer un resumen de lo que ha pasado durante la semana. Manifiesto nerviosismo respecto a la figura de Rishi Sunak, primer ministro británico. Él representa probablemente la mayor población inmigrante que existe hoy día en Reino Unido. Al recorrer las calles de Londres uno ve mucho inmigrante y mucha persona, digamos, proveniente de India. Él obviamente no profesa el cristianismo, por lo tanto tiene todo un simbolismo muy especial. Hoy día, digamos, la asunción del primer ministro se le ha comparado, por ejemplo, con lo que pasó con Obama hace 10 años atrás en Estados Unidos. Y también se le ha acusado de poca conexión con la realidad, porque estamos hablando de un multimillonario dedicado a la política, y el New York Times, por ejemplo, hablaba acerca de una nota donde él intentaba echar benzina, pero no sabía cómo utilizar la tarjeta de crédito, lo cual da cuenta de una desconexión un poco con la realidad del país. Entonces, bueno, ¿por qué digo nerviosismo? Porque no queremos ver a Inglaterra en la misma situación que vimos cuando en Italia, por ejemplo, teníamos entrada y salida de sus primeras magistratura y autoridades. Ojalá que logre estabilizarse. Él se manifestó un tacherista
dijo que va a gobernar de esa forma y por lo tanto esperamos que le vaya muy bien. Bueno, respecto a lo que tú señalas, Reinaldo, en el gobierno regional, sí, efectivamente, recordar que yo tengo un cargo ahí, soy core. Salió una noticia triste, pues dice que hay un escándalo ahí interno dentro del Consejo Regional que pasa principalmente porque este concurso, antiguamente se llamaba 6%, ahora 7%, habrían habido unos copy-paste. Siempre que hay copy-paste, por supuesto que es un escándalo. ¿Y de qué se trataría el copy-paste? Se trataría de que hay una serie de empresas que están relacionadas con este concurso del 7%, que es un concurso dirigido a las organizaciones vecinales, clubes deportivos, clubes de adulto mayor, etcétera, organizaciones de base funcional y territoriales que pueden optar a fondos que oscilan entre los 3,5 y 7 millones de pesos en deporte, cultura, seguridad, medio ambiente, bueno, son varias partidas. Pero hay empresas que asesorando a estas organizaciones han hecho, digamos, una industria, utilizando algunos conceptos ya utilizados en este programa, una verdadera industria de estos concursos. Entonces, toman formato por ejemplo, en materia de seguridad, y lo único que hacen entre un proyecto y otro es cambiarle el nombre de la organización, representante legal, RUT, y lo van presentando con la misma justificación técnica, con la misma propuesta, con la misma... O sea, en definitiva, esto siendo un concurso que tiene bases, presentar 20, 30 proyectos que tengan, digamos, la misma mano atrás, por supuesto que es algo que Contraloría advirtió, y habiéndose hecho una reclamación al respecto, señaló que hay que corregir esos protocolos. Ahora, los cores cuando han sido entrevistados durante esta semana por esta situación han dicho que esta es una mala praxis de parte de las empresas. Yo creo que también aquí hay que buscar responsabilidades en el Ejecutivo. Los equipos o las divisiones encargadas de revisar los aspectos técnicos de los proyectos, por supuesto que tienen que cotejarlos entre ellos para que darse cuenta que detrás de esto obviamente hay que evitar ese tipo de prácticas. Aquí la idea es que los fondos vayan a las organizaciones y no se queden, digamos, en estos intermediarios o corredores de proyectos, sino que sean las organizaciones las beneficiarias. Pero yo iría a una responsabilidad más allá, que es la responsabilidad que tenemos los consejeros regionales. Nosotros estamos aprobando esto y nosotros tenemos por ley que fiscalizar los actos del gobernador regional. O no solamente de la persona individual del gobernador, sino que también de todo el manto que está bajo él. En este caso, el gobierno regional, ¿cierto? Los jefes de servicio que dependen de su supervigilancia, nosotros fiscalizamos los actos de ellos. Entonces, tampoco nosotros podemos aprobar cosas confiando en que este sedazo por el que pasan dentro de los equipos técnicos está todo correcto. Nosotros tendríamos que ir más allá también y hacer revisiones más pormenorizadas y más fiscalizantes respecto a la pega que de ahí se está realizando. Y ahí yo asumo también una mala praxis que tenemos dentro del gobierno regional y que se viene arrastrando durante mucho tiempo, que es que normalmente cuando probamos este tipo de cosas lo hacemos en una comisión técnica que se realiza una hora antes de la sesión de pleno, donde lo único que uno tiene a la vista para poder votar es el título, el nombre del proyecto y la organización y el monto, y no está la posibilidad en ese instante, porque nos dan los tiempos de poder pedir el proyecto, el sustrato material, analizar si los documentos fundantes que están acompañados son los correctos, si la justificación es la adecuada, si logró el RS, etcétera, etcétera. Entonces, al final, como yo le comentaba a Reinaldo en Off the Record, le decía, esto es como ser jurado de The Voice y aprobar, no sé, pues la canción solamente con el título sin escuchar al cantante. Entonces, es importante también que los consejeros regionales tengamos, digamos, dentro de nuestro trabajo, la posibilidad de acceder a estos proyectos en cuanto a su sustrato. Ahora, ¿por qué no se hace? Porque falta media hora para el pleno y tenemos que revisar 90. Bueno, entonces al final, en la práctica, Reinaldo, tal, esto se vuelve inviable. Preocupante, ¿ah? Preocupante. Y lo otro que, fíjate, ciñéndonos acá al escenario local, que es preocupante, es bueno que los radioescuchas lo sepan. Hoy día nosotros no debiéramos estar al aire porque Radio Portales iba a transmitir el partido de fútbol de Wanderers, el cual fue suspendido como una sanción porque en la celebración que hacían los hinchas de Colo-Colo en el Parque de Italia, en Valparaíso, fueron dos personas fueron atacadas con arma blanca por barristas de Wanderers, supuestamente, lo cual se está investigando, pero entiendo que ya eso está bastante claro, digamos. Y finalmente murieron estas personas, son dos personas jóvenes
incluso una de ellas iba con su hijo, al que intentaron arrebatarle una bandera de Colo-Colo, y a raíz de eso, finalmente fueron atacados con arma blanca, y estas dos personas en puntos distintos, ahí en la cercanía donde se celebraba el triunfo de la Copa que ganó Colo-Colo, ¿no es cierto? Fueron atacados y muertos finalmente, fallecieron en el hospital Van Buren. Entonces uno dice, ¿cómo puede el nivel de violencia del país puede llegar a esos niveles? Y están las declaraciones del presidente Boric, ¿no es cierto?, respecto a que hoy día la primera preocupación del gobierno es la violencia, la delincuencia, etcétera. Ha anunciado un viaje muy pronto a la Araucanía. Llama la atención que todos los meses transcurrido el gobierno no ha ido a la zona más peligrosa de Chile, pero cuando uno ve cómo votó el presidente, la Camila Vallejo, Giorgio Jackson y otros personeros, cómo votaron proyectos anteriores, la ley antibarricada, una serie de otras cosas, eran todos en contra. Entonces, fueron precisamente esas decisiones de las que debieran hacerse cargo hoy día, porque se están dando cuenta que otra cosa es con guitarra, y la violencia ya está desatada. No sé, Chantal. Lo que pasa es que ellos relativizaron mucho la violencia y muchas veces la aceptaron, o sea, siempre dijeron que era importante manifestarse, que los carabineros usan demasiada fuerza. Entonces, si tú estás validando la violencia, estás validando las barricadas, estás validando que la gente se pase el metro por arriba sin pagar, por ejemplo, pasa arriba del torniquete. ¿Cómo quieres después retroceder eso si tú estás dando señales distintas a la juventud y a todo el mundo en general? O sea, tú dices, oye, ¿sabes qué? En realidad no tienen que subirnos los precios, entonces ya, saltamos, nadie paga. Oye, no, si tú quieres pasar, entonces tienes que bailar. Y todo eso lo relativizamos y decimos, no, sí, está bien. Y cuando te toca al revés, no, en realidad la violencia es mala. Hoy día le hemos enseñado a la gente que la violencia no tiene castigo, que uno puede hacer lo que quiere, puede rayar, por ejemplo, un muro de una casa patrimonial y no tienes consecuencia, pero la persona que la limpia por no usar la pintura adecuada sí tiene una multa. Entonces, es el mundo al revés, Por como no lo hemos pedir dicho permiso. tantas veces hoy día. Así es. Entonces, hoy día no se le puede poner fin. Entonces, tenemos que ser consecuentes, tenemos que enseñar el respeto por las demás personas, el respeto por los bienes de los demás, y porque hay un trabajo de por medio. O sea, si alguien tiene hoy día un restaurante, es porque trabajó para tener ese restaurante, no se lo regalaron. Y por eso tenemos que respetar, porque todo lo mismo, el metro, las calles, los árboles son de todos, no es de unos pocos. Entonces tenemos que ser más honestos en ese sentido. Fíjate que hoy día me llegó un WhatsApp de mi hermana con una noticia que se está filmando una película eh, donde el personaje está principal, que es el señor Siri, el dueño de la ex fuente alemana o antigua fuente, que fue permanentemente atacada, ¿no es cierto?, en el sector ahí de la Plaza Italia, en Santiago. Eh, es una versión un poco para mostrar eh, el impacto que tuvo en la gente, en los vecinos de ese barrio, del sector del Parque Bustamante, etcétera, pero también en los empresarios. Recordemos que ahí se quemaron un par de hoteles de un empresario, un inmigrante español, eh, Príncipe de Asturias, y el otro tenía un nombre similar. Pero esto narra desde la perspectiva del lado de acá, digamos, de las víctimas, eh, todo este cuento, y narra este señor cómo en las reuniones que tuvo con Iracy Hasler, cómo ellos en el fondo defienden y validan la violencia, lo que tú dices, Chantal, o sea, es increíble. Entonces, ese no es tema, o sea, es tan agraviante, se transgreden tanto los derechos humanos cuando a ti te hacían bajar del auto y tenías que bailar, pues si no, sencillamente te apiedraban el auto o te agredían a ti. Entonces, eh, la verdad que hay gente que su nivel de ideología, eh, yo, sencillamente los trastornó. A ese nivel hemos llegado. Y recomponer todo esto, reeducar a los jóvenes. También veía el otro día un video que llegó por WhatsApp de una niñita chica de unos 11 años de edad, tenía, cómo la aplaudían en un colegio porque ella cantaba un rap, ¿ah? Eh, aludiendo precisamente a la protesta, a esto, lo otro. O sea, cuando uno ve que eso, y bueno, alguien se lo enseñó. Entonces, desaprender eso
diablo que nos va a costar, ¿eh? Diablo que nos va a costar. Así es. Oye, bueno, de las otras noticias que seguramente nos preocupan está el tema de la quiebra de empresas. ¿Cómo están viendo ustedes la situación, el ánimo en pequeñas empresas, sobre todo en pymes, etcétera? Porque lo que viene no se ve fácil. Y bueno, las medidas que este gobierno ha ido adoptando precisamente no ayudan a recomponer la economía. Sí, no, sin duda. Yo al menos creo que es bastante preocupante la situación en la cual se encuentra Chile, pese a que el presidente trata de dar muchas veces en estos simposios que cuando se reúne con empresarios o microempresarios señales de tranquilidad, pero por otro lado la realidad vista, digamos, de aquellos dichos. Se ha producido efectivamente un importante nivel de aumento en la quiebra de empresas. Yo no tengo los datos duros, pero obviamente hay procedimientos, hay una nueva ley de quiebra, digo nueva, pero tiene una data, no sé, de 5 o 7 años, que eventualmente también tiene ahí alguna forma de entregarnos alguna información, pero de que efectivamente esto ha sucedido así, y consiguientemente esto tiene consecuencias, digamos, en el empleo, porque obviamente se genera mayor nivel de cesantía, y lamentablemente es un torbellino sin salida. En consecuencia, yo creo que es algo que tiene que llamarnos a la preocupación y desde la política económica ver cómo podemos también ir evitando que esta cuestión vaya creciendo. Sí, ciertamente el tema es preocupante. O sea, cuando uno ve el valor de los créditos hipotecarios, que prácticamente es una locura meterse en un crédito hipotecario, todo eso va impactando. Y bueno, y la construcción precisamente es la que absorbe mucha más mano de obra en Chile. Entonces, probablemente la cesantía que se va a dejar sentir, sobre todo el próximo año, va a ser algo bastante duro. Oye, bueno, estamos llegando al final de la primera parte. Hoy día no tenemos invitados para invitarlos a que ellos nos recomiendan alguna canción, pero Chantal, que es nuestra experta musical y con muy buen gusto, además, seguramente nos va a deleitar con algún tema que le vamos a pedir a don Claudio Alvarado para que nos acompañe en este intermedio musical. Chantal. Oye, para este fin de semana los invito a escuchar la última canción de Chayanne, que se llama Te amo y punto. Mire, chuta, eso. Así que muy romántica como es él. Vamos a escuchar a Chayanne, entonces. Ya volvemos, los invitamos a seguir con nosotros.